FEMEVA, la Federación Médica de la Provincia de Buenos Aires. El tema que vamos a abordar entonces responde a la vacunación, COVID-19 e influenza, que son los dos temas requeridos para hoy. Declara que no tenemos ningún conflicto de interés con estos temas y el abordaje lo vamos a hacer para cada uno de las entidades con una referencia a la etiología, la situación epidemiológica, las medidas de prevención y finalmente los desafíos para ambas situaciones y un comentario. Con respecto a la COVID-19, simplemente recordarles que estamos frente a un microorganismo emergente, que es un virus RNA de la familia Coronaviridae, el género es beta coronavirus, Sarbecovirus el subgénero y la especie es SARS-CoV-2, del síndrome agudo respiratorio grave, el segundo porque el primero se identificó en el año 2002. Desde el virus original de Wuhan, que fue el que produjo los primeros casos en el año 2019, se identificó a mediados de enero del 2020 y en marzo ya estábamos en situación de pandemia. Ese virus se fue modificando en su replicación y se describieron variantes bajo monitoreo, de las cuales tuvo un muy alto impacto en nuestro medio, el linaje Gamma o Manaus, y otras variantes de preocupación, que es Omicron, que en la actualidad algunos virólogos ya están planteando si no estamos frente a un nuevo virus. Omicron tiene distintos linajes. Los linajes que están circulando son los linajes BA4 y BA5, pero a su vez Omicron ha tenido una evolución convergente y además de linajes hablamos de subvariantes de segunda generación como Centaurus o BA275, que emergió en la India en junio del año pasado, o BQ11, o Cancerbero, o Perro del Infierno, XBB, y la última subvariante emergente es XBB116, o Arcturus, que emergió en la India este año, en el mes de marzo, y que está siendo objeto de monitoreo, está produciendo en India alrededor del 10% del total de casos de la COVID con identificación de laboratorio. Con respecto a la situación epidemiológica, este es el panorama general de la situación en nuestro país desde el inicio de la pandemia, a fines de marzo del 2020, la primera ola, la segunda ola en diciembre del 2020, la tercera ola en el mes de mayo del 2021 y la más importante que se produjo en el verano pasado, en enero-febrero del 2022, que fue la producida por la variante Omicron. Después de este gran pico, la enfermedad persiste con olas de muchísimo menor impacto, es decir, ya la infección por SARS-CoV-2 está evolucionando a la endemicidad. Y esta es la situación de la semana 1 a la semana epidemiológica 21 para el periodo 2023. En las barras azules están los casos confirmados, en las barras en rojo los fallecidos para cada periodo. En lo que va del 2023 llevamos 67.800 casos con 250 muertos, redondeando las cifras oficiales. Con respecto a la circulación del SARS-CoV-2, como ustedes saben, desde el mes de abril del año 2022 se unificó la vigilancia de las infecciones virales respiratorias
y se establecieron las unidades de monitoreo de pacientes ambulatorios en distintos puntos del país, seleccionados en centros de atención primaria. Se toman muestras de pacientes para tener conocimiento de cuál es la circulación en los pacientes ambulatorios y se mantiene la vigilancia en los pacientes internados, en los cuales en todas las personas que se internan por una infección respiratoria es mandatoria la toma de muestra para la identificación del agente causal. Lo que está ocurriendo en el último año, acá lo tenemos en esta figura por semanas epidemiológicas, les recuerdo que el año tiene 52 semanas epidemiológicas, o sea que aquí estamos señalando el fin del año 2022, el comienzo del 2023. Y lo que pasa con SARS-CoV-2, todos recuerdan el pico que tuvimos de ocurrencia de casos entre noviembre y diciembre del 2022, la declinación y la circulación persistente. Observen que es el virus que más está circulando. SARS-CoV-2 y el que está en color turquesa corresponde a sincicial respiratorio. Es decir, son los dos que tienen mayor circulación en los pacientes ambulatorios que están representando lo que ocurre en la comunidad. Y cuando lo observamos por grupo de edad, aquí en los gráficos de barras por grupo de edad, observamos que SARS-CoV-2, que está en color celeste, es el que predomina a partir de los 15 años. Es el principal agente causal de enfermedad respiratoria viral actualmente en nuestro medio. Y lo que ocurre con los pacientes internados, también de la semana 23 del año pasado a la semana 21, marcamos semana 52, fin del año 2022, y cuál es la circulación en pacientes internados, SARS-CoV-2 en el mismo color en celeste. Noten que en los pacientes internados es ampliamente superado por virus sincicial respiratorio, que todos los que trabajan en atención primaria tienen conocimiento y padecen la intensidad de la epidemia de infección respiratoria producida por virus sincicial. Y cuando lo desagregamos por grupo de edad, también observamos que a partir de los 15 años, SARS-CoV-2 es el principal agente causal de enfermedad respiratoria en las personas internadas. Con respecto a la prevención, todos conocemos las medidas generales que tienen que ver con la educación para la salud, la ventilación cruzada en los ambientes interiores, la higiene de manos con agua y jabón o con alcohol gel si no están visiblemente sucias, el estornudar sobre el pliegue del codo, uso de tapaboca a nariz y la distancia entre personas de 2 metros. Estas últimas dos medidas están bastante olvidadas, no se están practicando pese al aumento del número de casos de infecciones respiratorias. Con respecto a la prevención activa, la profilaxis a través de vacunas, les recordamos que tenemos vacunas preparadas con ácido ribonucleico, con nanopartículas lipídicas y que la información genética corresponde a proteínas de la espiga. En nuestro país están disponibles las 2 vacunas de RNA mensajero disponibles a nivel mundial, que son las vacunas de Pfizer-BioNTech y la vacuna de Moderna. Por otra parte, hay vacunas con vector viral no replicativo. Fueron las primeras vacunas que se utilizaron en nuestro país a partir del 29 de diciembre del 2020. La vacuna Sputnik con sus 2 componentes y la vacuna con adenovirus y la vacuna con adenovirus de simio que se incorporó en el mes de febrero del 2021, la vacuna de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Y posteriormente
la vacuna de CanSino, también con vector viral no replicativo, adenovirus. Y no hay vacunas con vector viral replicativo, no hay vacunas, y esperemos que no las desarrollen, con virus atenuados, porque este virus es una caja de Pandora y debemos aprender lo que ocurrió con los poliovirus Sabin. Y en nuestro país la vacuna preparada con virus inactivado que se utilizó fue la marca registrada Sinopharm. En Argentina ya está en el estudio de fase 3 una vacuna recombinante de desarrollo nacional, que es la vacuna Cecilia Grierson, que, reitero, está en fase 3. Difícil el reclutamiento porque requiere personas voluntarias que no hayan recibido más de 3 dosis de vacunas para la prevención de la COVID. La historia de la vacunación en nuestro país, como decíamos, se inició el 29 de diciembre del 2020 con la incorporación de la vacuna de origen ruso, la Sputnik 5. En la segunda quincena de febrero del 2021 se incorporó la vacuna de Oxford AstraZeneca. En ese mismo mes la vacuna inactivada de Sinopharm. En julio llegaron las primeras dosis de vacuna de RNA mensajero de Moderna para mayores de 18 años. En septiembre, las vacunas de RNA mensajero de Pfizer-BioNTech, que tienen licencia de uso desde los 12 años. Y también en el mismo mes se incorporó la vacuna de CanSino con vector adenoviral, pero limitado a poblaciones muy puntuales, como son los residentes en zonas remotas de difícil acceso o las personas sin hogar. Esta vacuna se administra en una sola dosis. A partir de octubre del 2021 se dispuso la incorporación de la vacuna Sinopharm a partir de los 6 meses de edad. Debemos destacar lo que ya hemos escrito en esa oportunidad, que al día de hoy esta vacuna no tiene licencia de uso para menores de 18 años. En febrero del 2022 se comenzó a utilizar la vacuna Pfizer-BioNTech para los niños en el grupo de edad de 5 a 11 años. En abril del 2022 también la vacuna RNA mensajero de Moderna para los niños de 5 a 11 años. Y en enero de este año se dispuso la utilización de dosis de refuerzo para los chiquitos a partir de los 6 meses, la aplicación del primer refuerzo, y de 3 a 17 años el segundo refuerzo. Acá debemos destacar que en los niños pequeños solamente el 5% está vacunado, lo cual significa que en los niños pequeños tenemos un acúmulo muy importante de susceptibles. Y lo mismo ocurre en el grupo de 3 a 11 años. A partir de enero de este año se inició la vacunación con la vacuna bivalente de RNA mensajero de Pfizer-BioNTech, o bivariante también llamada. En febrero se incorporó la vacuna Sputnik Light, que es vacuna con vector adenoviral recombinante, solamente el primer componente, adenovirus 26. Y en febrero de este año también la vacunación de RNA mensajero bivalente de Moderna. Con respecto a la protección conferida por las vacunas frente a la circulación de distintas variantes de Omicron, este es un estudio que se hizo en el Reino Unido, en el cual se ve que la protección conferida para la enfermedad oscila, promedia un 72% para estas dos variantes de Omicron en la primera semana, y cuando han pasado más de 15 semanas promedia un 40%. Y para prevenir la hospitalización, a la semana de completado el esquema, un 90%, y después de las 15 semanas promedia un 70%. Esta es una
evaluación combinada de eficacia con las vacunas de RNA mensajero de Pfizer-BioNTech y Oxford-AstraZeneca, que inicialmente fueron las dos vacunas más utilizadas en el Reino Unido. Con respecto a los datos de nuestro país, se van publicando numerosos estudios con la experiencia nuestra, que está aportando al conocimiento de Sputnik, porque esa vacuna, convengamos que se comenzó a utilizar sin el conocimiento que tenemos hoy. La efectividad para prevenir la muerte por la COVID-19 en las personas de más de 60 años fue del 93% con la vacuna Sputnik, del 94% con la vacuna de Oxford-AstraZeneca y del 85% para la vacuna Sinopharm. Este es un trabajo publicado en Lancet por el grupo del nivel central nacional. También los datos del mismo grupo, en el cual está la efectividad combinada en niños y adolescentes de las vacunas de RNA mensajero de Pfizer, BioNTech y Moderna, y la vacuna Sinopharm, en el cual, por supuesto, la protección está en alrededor del 80% para el caso de la variante Delta, y se mantuvo para el periodo de la variante Omicron en niños. Y en adolescentes, la eficacia, dependiendo del tiempo a partir de la última dosis, también estuvo en un rango de alrededor del 80%, como se visualiza en esta imagen que reseña el artículo. Hay otro estudio hecho exclusivamente en miembros del equipo de salud del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez de la Ciudad de Buenos Aires, 528 miembros del equipo de salud, en el cual se midieron los anticuerpos, y acá observamos la diferencia entre las personas con antecedentes de haber padecido la enfermedad y aquellos sin haber tenido la infección. La mejor respuesta claramente se presenta en las personas que tuvieron la infección natural, o sea que la inmunidad híbrida es la que brinda mayor calidad. Y lo que es importante destacar también es la persistencia de los anticuerpos a los 6 meses. Noten ustedes que son títulos muy altos, si bien debemos señalar que no se conoce el título protector de anticuerpos contra SARS-CoV-2. Noten ustedes que acá estamos con valores de hasta 4.500 al mes en las personas que no tuvieron la infección, llega a los 5.000 en los que tuvieron la infección, y a los 6 meses de completado el esquema, en los que tuvieron la infección están en valores de alrededor de 3.000, mientras que caen a 500, 750 en los que no tuvieron la infección. Y con respecto a la protección conferida por las vacunas Sinopharm, Oxford, AstraZeneca y Sputnik, con respecto a la duración de los anticuerpos, acá tenemos el tipo de respuesta: Sinopharm un 84%, AstraZeneca 100%, Sputnik 98%, y cuando se utilizaron esquemas combinados, también un 98%. Los anticuerpos anti-espiga IgG, medidos en 193 miembros del equipo de salud que recibieron el esquema completo de Sputnik del Hospital de Niños Pedro de Lizalde de la ciudad de Buenos Aires, observamos el título de anticuerpos si habían tenido infección. Los que no se infectaron con
con SARS-CoV-2 y vemos que la diferencia en los títulos, que son mucho mayores en aquellos que padecieron la infección con diferencias estadísticamente significativas. Y el seguimiento también en miembros del equipo de salud con esquema completo de vacunación con Sputnik, el cambio que se produjo a los 6 meses en el título de anticuerpos, las diferencias entre los que no padecieron la enfermedad, los que tuvieron la COVID antes de vacunarse y los que tuvieron después de vacunarse. Vemos que la mejor respuesta de anticuerpos, de nuevo, está con la inmunidad híbrida, con un aumento más de una vez o más de 5 veces en aquellos que padecieron la infección después de haberse vacunado. Con respecto a la eficacia de la vacunación de la gestante que se inició en nuestro país en octubre del año 2021, aquí ocurrió como oportunamente con la incorporación de la vacuna triple bacteriana con pertussis acelular en las embarazadas. Fuimos de los primeros países que se empezó la vacunación en este grupo especial de población a través de profesionales de la maternidad Ramón Sardá y otros 7 centros en el país. Se hizo un estudio multicéntrico colaborativo internacional, cuyos resultados son los que estamos observando, para demostrar la eficacia de diferentes vacunas utilizadas en la gestante. Y se observa que las vacunas de RNA mensajero fueron las de mayor eficacia para prevenir la enfermedad grave y la muerte en las embarazadas, seguido de las vacunas de vector viral no replicativo, y las de menor eficacia fueron las vacunas de virus inactivados, que reiteramos en nuestro país únicamente se utilizó Sinopharm. Con respecto a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para optimizar el uso de las vacunas, esto es de marzo, de fin de marzo de este año, el documento va a ser publicado, el documento final va a ser publicado este mes y ha generado mucha discusión porque en estas recomendaciones se excluye la vacunación en la edad pediátrica. Recomienda la vacunación de los adultos mayores y de los adultos de los otros grupos con comorbilidad, el esquema primario y las dosis de refuerzo, y los adolescentes y chicos de 6 meses y más que tengan algún tipo de inmunocompromiso. También recomiendan la vacunación en los adolescentes y en los adultos. Y quedan excluidos de estas recomendaciones los adolescentes y niños a partir de los 6 meses de edad sin enfermedad de base. Nosotros no compartimos este criterio porque el alcance de la vacunación en nuestro país en la edad pediátrica, sobre todo por debajo de los 12 años, es muy reducido y hay una acumulación de susceptibles de distintas cohortes, lo cual es un problema potencial por ese bolsón de susceptibles pediátricos. Y las recomendaciones en los Estados Unidos, las últimas son del 18 de abril de este año, por el cual se establece que no se utiliza más la vacuna monovalente original. Las únicas vacunas que quedan en uso son las vacunas bivalentes de RNA mensajero de Pfizer, BioNTech y Moderna, para ser utilizadas a partir de los 6 meses de edad
en la serie primaria y en las dosis de refuerzo, lo cual es una decisión absolutamente racional en función de la epidemiología de la enfermedad. Y pasamos a la gripe, influenza. Recordarles que influenza también es un virus RNA mensajero, es un ortomyxoviridae que tiene 3 grupos, influenza A, B y C. A y B son los que producen las epidemias estacionales y el virus influenza A es el que tiene mayor posibilidad de modificación por cuanto tiene 15 tipos de hemaglutinina, 9 de neuraminidasa, lo cual resulta en 130 combinaciones que pueden sufrir cambios mayores o menores. Interesan de las glucoproteínas de superficie la hemaglutinina, que es el antígeno utilizado para la elaboración de las vacunas, y la neuraminidasa. También tiene una proteína central, nucleoproteína o del core. Las glucoproteínas de superficie tienen los cambios, los menores es cuando se modifican uno o más aminoácidos, y esto ocurre cada año, tanto con los virus influenza A como los B, y esto resulta en las epidemias estacionales. Cuando se produce el cambio mayor o significativo, es un cambio repentino. Acá hay cambios de los genes, sea de la hemaglutinina o de la neuraminidasa, y resultan en la emergencia de un nuevo virus para el cual la población no tiene inmunidad natural. Y así resultan las pandemias que se producen con un intervalo mínimo de 10 años. Hemos vivido la última pandemia, 2009-2010, y aquí está la composición del virus influenza H1N1 pandémico 2009, que se mantuvo después como endémico durante varios años, y en sus constituyentes tenía un componente porcino clásico del linaje norteamericano, linaje aviario norteamericano, H3N2 humano estacional y también linaje porcino eurasiático. ¿Por qué citamos esto? Por la situación que estamos viviendo con influenza aviario y porque la vía respiratoria del ganado porcino tiene los mismos receptores que la vía respiratoria humana. Por lo tanto, el cerdo es el laboratorio natural de virus influenza, y si se produce recombinación en la vía respiratoria del cerdo, es un virus que emerge con fácil transmisión al humano, tal cual como ocurrió en el 2009. Con respecto a la situación de nuevos virus influenza A, nos interesa el influenza aviar H5N1. La primera emergencia de este virus ocurrió en el año 1997 en el sudeste asiático, en Hong Kong, que produjo unos brotes focalizados. Reemerge de nuevo en el sudeste asiático en el 2004, pero siempre tuvo una circulación limitada, hasta la situación actual, en el cual reemerge en China en el año 2022 y se ha diseminado de manera global. Esto es lo diferente con respecto al comportamiento de este virus influenza aviar H5N1. Y lo portan las aves migratorias que no enferman. Los que enferman son las aves nativas, y en la imagen de la izquierda observamos cuáles son las rutas intercontinentales de las aves migratorias. En la imagen central, las rutas de las aves migratorias en las Américas, que debido a la intensa sequía han tenido desplazamientos, y en la imagen de la derecha tenemos los sitios Ramsar
argentinos. Los sitios Ramsar argentinos, los sitios Ramsar toman el nombre de la ciudad iraní en donde se firmó en los años 60 el acuerdo para la preservación como santuarios, como monumentos naturales, como parques nacionales de los diferentes humedales a los cuales arriban las aves migratorias. Fíjense que nosotros tenemos señalados aquí en Jujuy, que es el monumento natural de la laguna Pozuelos, que es precisamente el lugar donde se identificó por primera vez en aves silvestres influenza H5N2. Destacar que en la provincia de Buenos Aires tenemos 3 zonas muy importantes de arribo de aves migratorias que corresponden a la zona de la selva marginal, la bahía de San Borombón y la laguna de San Cayetano. La situación epidemiológica, la primera detección en nuestro país de influenza aviar H5N1 se hizo el 14 de febrero en la laguna de Pozuelos y hasta ahora se han identificado animales enfermos en traspatio, es decir, en los hogares, en los gallineros, en el sector comercial y los silvestres, que han afectado a la mayoría de las provincias. Este es el aspecto característico de un ave enferma, que es la enfermedad aviaria es rápidamente evolutiva con una neumonía fulminante y cianosis ostensible, como estamos observando en la cresta de este animal. Y una imagen de la laguna de Pozuelos, la modalidad de trabajo del personal de SENASA para la recolección de las muestras, y en la imagen de la derecha tenemos en color rojo los sitios identificados con influenza H5N1 en aves de traspatio que siguen en vigilancia, en color verde los sitios de aves silvestres que ya terminó el periodo de vigilancia, y en color ocre todos los que ya se terminaron, que correspondía a brotes en traspatio. La vigilancia se mantiene por un mes y es un radio de 10 kilómetros a partir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde a partir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana
por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza,
que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto qué significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto qué significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto qué significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto qué significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto
para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características
de su desarrollo diferentes, le cuesta, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le cuesta, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le cuesta, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le cuesta, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le cuesta, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos
los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es muy, muy reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, que es lo que se evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, nuestro país es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, evalúa en nuestro país, es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong,
un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador, o sea que es reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, evalúa en nuestro país es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador, o sea que es reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, evalúa en nuestro país es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador, o sea que es reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, evalúa en nuestro país es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador, o sea que es reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la situación de la enfermedad tipo influenza, evalúa en nuestro país es lo que corresponde compartir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto que significa que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador, o sea que es reducido
el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la que es la situación de la enfermedad tipo influenza, evalúa en nuestro país, es lo que corresponde a partir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana. Influenza aviar, por tener características de su desarrollo diferentes, le es muy difícil adaptarse a la vía respiratoria humana, no tenemos los mismos receptores, y esto ¿qué significa? Que la transmisión de ave a personas es muy difícil. En esta diseminación global se identificó un foco familiar en Hong Kong, un caso aislado en los Estados Unidos y otro caso en Ecuador. O sea que es reducido el número de casos de enfermedad humana por influenza aviar H5N1. Con respecto a la que es la situación de la enfermedad tipo influenza, evalúa en nuestro país, es lo que corresponde a partir del foco. Esto vale tanto para las aves como para el caso de la enfermedad humana.